Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión en algo que toca, el mismísimo corazón de la relatividad general, las ondas gravitacionales. Pero no vamos a hablar de ese temblor que pasa y se va, sino de las cicatrices que dejan, las que se quedan para siempre en el tejido del espacio-tiempo. Efectivamente. La idea es esa, que cuando un evento cataclísmico ocurre, como la fusión de dos agujeros negros, no solo produce una vibración, Claro. es que altera permanentemente la estructura del espacio, deja una marca. Para guiarnos en esta exploración tenemos un artículo de investigación bastante denso de Flanagan y colaboradores que se titula Observables de ondas gravitacionales persistentes. Un título potente. Y nuestra misión es desmenuzarlo y ver qué nos cuenta más allá del famoso efecto memoria. Vamos a intentar averiguar si las nuevas ideas que proponen son ciencia que se puede hacer en un laboratorio o si de momento son más bien, poesía matemática. Y ese es el kit de la cuestión. El concepto clásico, el efecto memoria, que básicamente dice que dos objetos quietos acaban un poco más separados o juntos después de que pasa una onda, es una idea muy sólida en la teoría. Sí, de eso hemos oído hablar. Claro, pero es que aún no lo hemos medido directamente, aunque casi nadie duda de que existe. El desafío de este artículo es demostrar que hay más cicatrices, más efectos duraderos y, sobre todo, que podemos distinguir los unos de otros, que no son solo diferentes formas de describir lo mismo. De acuerdo, pues vamos a por ello. Para que nadie se pierda, empecemos por lo que ya se conoce, lo que el artículo llama los observables tradicionales. Me parece perfecto. Sentemos las bases. El más famoso es la memoria de desplazamiento. Es el ejemplo del libro, ¿no? Tienes dos satélites flotando en el espacio, en calma total, uno respecto al otro. Sí. Pasa una onda gravitacional brutal. Durante unos instantes el espacio entre ellos se estira y encoge, como un acordeón. Y lo fascinante es que cuando todo vuelve a la calma, los satélites ya no están a la misma distancia. Se han desplazado de forma permanente. Exacto. Es como si el espacio fuera una tela elástica que después de estirarla mucho no recupera su forma original del todo. Es una analogía muy buena, ¿sí? Y es un efecto crucial. De hecho, el propio artículo recalca que no es un efecto cualquiera. Está conectado con las reglas más fundamentales de cómo se comporta la gravedad a distancias infinitas. O sea que tiene un trasfondo más profundo. Mucho más. Para que nos entendamos, es como descubrir que una arruga en una alfombra no es una imperfección superficial, sino que está causada por la propia estructura del suelo que hay debajo. Por eso tiene un estatus casi sagrado en la física teórica. Entiendo. No es una anécdota, es fundamental. El artículo también menciona otros efectos ya conocidos, aunque menos famosos. Habla, por ejemplo, de un cambio permanente en la velocidad. Sí. O sea que los satélites no solo se quedan más lejos, sino que además se empiezan a mover uno respecto al otro. O cambios en la rotación, o incluso que sus relojes se desincronicen para siempre. Y aquí, justo aquí, es donde el artículo introduce una distinción que parece pequeña, pero es muy, muy importante. A ver. Defienden que no todos los cambios permanentes son iguales. Argumentan que solo los que están conectados a esas reglas profundas del universo, como el desplazamiento, merecen llamarse memoria. Los otros... El cambio de velocidad, por ejemplo. Exacto. A esos proponen llamarlos simplemente observables persistentes. Es su forma de decir, sí, son efectos que duran, pero no tienen el mismo pedigrí teórico. Es una cuestión de jerarquía. Vale, lo pillo. Una cosa es una memoria, con mayúsculas, y otra un efecto persistente. Con esa base, el artículo se lanza a proponer cosas nuevas, y aquí es donde la cosa se pone, interesante y abstracta. Se ríe. Un poco. La primera idea que lanzan es la desviación de curva. Un concepto que intenta ir un paso más allá de la memoria de desplazamiento. A ver si lo he entendido bien. Aquí ya no hablamos de dos satélites quietecitos. No. Ahora imaginamos dos naves espaciales con los motores encendidos, siguiendo una ruta muy precisa y calculada. Pasa la onda gravitacional. Al final del viaje, comparan su posición final real con la que deberían tener según sus planes de vuelo. Y esa diferencia es el observable, ¿no? Exacto. Mide cuánto les ha mentido el espacio-tiempo por el camino. ¿Voy bien? Vas perfecta. Y has dado la clave con la palabra deberían. La idea en la pizarra es brillante, generaliza el concepto para cualquier trayectoria, no solo para objetos en reposo. Pero fíjate en la trampa que esconde esa palabra. Para medir esa desviación,
Las dos naves necesitarían conocer sus propias aceleraciones con una precisión absolutamente exquisita en cada nanosegundo. Claro, para poder calcular esa trayectoria prevista con la que comparar. Si el plan de vuelo tiene errores, no sabes si la desviación es por la onda o por un mal cálculo. Exacto. Y el observable se define como la resta entre dos números gigantescos que son casi idénticos, la separación que mides y la que predices. Cualquier físico experimental te dirá que esa es la receta perfecta para el desastre. Vaya. Es como intentar pesar a un capitán de barco midiendo el peso total del barco con él y sin él. La más mínima incertidumbre en la trayectoria esperada, un estornudo en el motor y puede enmascarar por completo el efecto de la onda. O peor, crear un efecto falso. Es una idea teóricamente preciosa. Pero en la práctica es un campo de minas. Vale, el primer observable es brillante, pero parece casi imposible de medir. ¿Nos lo pone el artículo más fácil con la segunda propuesta o nos metemos en un jardín todavía más abstracto? Porque el nombre asusta. Holonomía. Nos metemos en un jardín más abstracto, sí, pero fascinante. Intento explicarlo con la analogía de siempre. Imagino una hormiga en un balón. Si camina en línea recta, gira 90 grados, avanza otro poco, vuelve a girar 90 grados y avanza un último tramo. No vuelve al punto de partida como pasaría en un suelo plano. La holonomía es algo así. Mide el efecto acumulado de la curvatura a lo largo de un camino cerrado. Hasta aquí bien, pero el artículo salta de ahí a una matriz de 10 por 10. Eso ya me suena a ciencia ficción. ¿Qué demonios es eso? Es que el salto es brutal, sí. Esa matriz es conceptualmente muy potente. No te da un solo número, como un desplazamiento. Te da el manual de instrucciones completo de cómo la onda gravitacional ha torcido las reglas de la física a lo largo de ese bucle en el espacio-tiempo. El manual completo. Sí, te dice exactamente cómo ha cambiado la energía, el momento angular, todo. Es la huella dactilar completa de la onda. Suena potentísimo. Pero, un momento, si los autores lo proponen, es porque creen que se puede llegar a medir. No van a proponer algo que sea literalmente imposible. ¿O sí? ¿No sugieren alguna técnica experimental para esto? Ah, aquí está la segunda trampa, que es incluso más sutil que la primera. El propio artículo admite que para calcular esta matriz de holonomía, los observadores tendrían que medir la curvatura local, lo que los físicos llaman el tensor de Riemann, a lo largo de todo su camino. Para. ¿Me estás diciendo que para medir el efecto acumulado de la curvatura, primero tienes que medir la propia curvatura en cada punto del camino? Precisamente. Y eso plantea una pregunta fundamental. ¿Qué estás observando realmente? Si para calcular esta holonomía ya necesitas los datos de un detector que te está midiendo la forma del espacio-tiempo punto por punto, ¿qué información nueva te da? Ya veo. Es un nuevo descubrimiento cuando en realidad es un cálculo que haces con los datos de los termómetros que ya tenías. ¿Aporta algo físicamente nuevo? No está nada claro. Vaya tela. O sea que es matemáticamente impecable, pero quizá no nos dice nada que no pudiéramos saber por otras vías. Bueno, vayamos a la tercera y última propuesta, que al menos suena más tangible. Una partícula con spin. Sí, esto suena más a algo que podrías tener en un laboratorio. Un pequeño giroscopio cuántico. Eso. La idea parece más directa. Un científico tiene una partícula con spin cerca, mide su posición, su momento y sobre todo hacia dónde apunta su eje de giro, su spin. Pasa la onda gravitacional y después vuelve a medirlo todo. La diferencia entre el antes y el después, especialmente en la orientación del spin, serían los nuevos observables. La onda, al pasar, le daría un pequeño empujón al giroscopio y lo dejaría girando en una dirección ligeramente distinta para siempre. ¿Es esta la propuesta más realista de las tres? Suena la más realista, sí, pero de nuevo, la complejidad está escondida. Oh, no. El movimiento de un objeto que gira sobre sí mismo en un espacio-tiempo curvo es un infierno de calcular. Las ecuaciones que lo describen son terriblemente complejas. Y lo peor no es eso. ¿Hay algo peor? Lo peor es que no hay una única manera correcta de resolverlas. Los físicos tienen que elegir entre varios modelos teóricos para describir cómo se comporta la partícula. Espera un momento. ¿Quieres decir que el resultado que predices depende del modelo teórico que elijas usar? Exactamente. Así que no estás midiendo la realidad pura, sino la realidad filtrada a través de tu elección teórica previa. Tu resultado no es limpio. Y por si fuera poco, está el problema de siempre, la magnitud del efecto. Que será diminuto.
El artículo demuestra que el cambio en el spin es sensible a los cambios rápidos de la onda, a los picos más afilados. La pregunta del millón es si ese efecto será lo bastante grande como para detectarlo, o si se perderá en el ruido del detector y en las propias vibraciones de la partícula. ¿Es buscar una aguja en un pajar? De acuerdo, el patrón está claro. Para cada idea brillante en la pizarra hay un muro de problemas prácticos. Esto nos lleva a la pregunta final, que el propio artículo se hace. ¿Con todo esto, se puede medir realmente algo? La pregunta que lo resume todo. Y ellos son sorprendentemente optimistas. Reconocen que los experimentos directos, lanzar naves o medir giroscopios cuánticos, son una locura a día de hoy. Pero proponen una solución ingeniosa. Medir estos efectos de forma indirecta. Sí, usando los datos que ya tenemos de detectores como LIGO o Virgo. Es decir, aplicar estas fórmulas a los datos que ya se están recogiendo en los ordenadores. Exacto. Su argumento es, LIGO ya mide, en esencia, cómo cambia la curvatura del espacio-tiempo con el paso de la onda. Y todas las fórmulas para estos nuevos observables no son más que operaciones matemáticas, integrales, para ser exactos, sobre esos datos. Vale. Así que la conclusión es, no necesitas hacer el experimento real. Puedes coger los datos de una fusión de agujeros negros que detectó LIGO y calcular en un ordenador cuál habría sido la desviación de curvatura o el cambio en el spin. Simular el experimento con datos reales. Y aquí para mí llega el golpe de gracia, el argumento que pone todo esto en perspectiva. Invito a cualquiera que tenga curiosidad a buscar el artículo y mirar la tabla I. Es una tabla resumen muy reveladora. ¿Qué dice? Muestra que en el régimen donde podemos medir las cosas, con ondas débiles, casi todos estos observables, los nuevos y los viejos, se expresan como una, dos o tres integrales de los datos que mide el detector. Un momento. Si los efectos tradicionales que ya buscábamos, el desplazamiento, el cambio de velocidad, también se calculan con esas mismas operaciones matemáticas sobre los mismos datos. Entonces llegamos a la pregunta crítica. ¿Nos están dando estos nuevos observables información física nueva y distinguible? ¿O son simplemente refritos matemáticos, combinaciones ingeniosas de los efectos que ya conocíamos? Claro. ¿Es la desviación de curva simplemente una mezcla del efecto memoria de desplazamiento y el de velocidad? Es como si te doy una canción nueva, pero está hecha con los mismos 4 acordes de siempre. Suena un poco distinto, pero la base es la misma. El problema es la posible redundancia. No está claro que midan algo fundamentalmente nuevo. Vaya, eso lo cambia todo. No es que no existan, es que quizá son solo distintas caras del mismo dado. Exacto. Son matemáticamente diferentes, pero físicamente podrían no serlo. Muy bien. Creo que es un buen momento para recapitular. Después de esta inmersión tan detallada, me queda claro que el efecto memoria es solo la punta del iceberg. Es parte de una familia mucho más grande de cicatrices que las ondas gravitacionales dejan en el universo. Sin duda. Y este artículo nos ha regalado 3 formas nuevas y fascinantes de pensar en cómo buscar esas cicatrices. En las rutas de naves aceleradas, en las reglas de cómo se transporta el momento angular o en el baile de un pequeño giroscopio. La caja de herramientas de los teóricos es ahora mucho más grande, y eso siempre es bueno. Totalmente. Y yo me quedo con la tensión que define este trabajo y que define a gran parte de la física teórica moderna. Por un lado, una construcción matemática impecable, elegante, que abre la mente, un trabajo precioso. Y por otro, el abismo que lo separa de la realidad experimental. La objeción principal no es si estos efectos existen, probablemente existan. La cuestión es si son medibles de forma única, y sobre todo, si nos van a enseñar algo sobre el universo que no podamos aprender por vías más sencillas. Es la eterna batalla entre la belleza de la pizarra y la cruda realidad del laboratorio. Justo. Una tensión fascinante, desde luego. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar un pensamiento final para la reflexión, una pregunta que nos lleve un poco más allá de lo que hemos discutido. Y la pregunta que se desprende de todo esto es casi obligada. A medida que los detectores de ondas gravitacionales de nueva generación, como LISA en el espacio, o el telescopio Einstein bajo tierra, se vuelvan cientos, miles de veces más sensibles, ¿podrían empezar a distinguir estas sutilezas que hoy nos parecen un batiburrillo indistinguible? Buena pregunta. Quizás estos observables que hoy vemos como meras reformulaciones matemáticas se conviertan en las herramientas de la astronomía de precisión del futuro.
A lo mejor algún día no solo nos permitirán oír la fusión de dos agujeros negros, sino que nos dejarán analizar con un detalle sin precedentes la textura completa de la cicatriz que ese evento deja grabada para siempre en el espacio-tiempo. Quizás hoy son teoría, pero mañana podrían ser el mapa para leer esas cicatrices. Con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.